La evaluación de los aprendizajes en el subsistema de educación básica tiene sus referentes legales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, la Ley Orgánica de Educación 2009, el Proyecto Educativo Nacional, el Plan de la Patria, la LOGNA y principios y propósitos del Currículo Nacional Bolivariano. Es importante señalar que la evolución histórica de la evaluación es larga y está asociada al desarrollo del conocimiento científico a nivel mundial, que ha penetrado en todos los ámbitos de la sociedad, de la organización social, y el ámbito escolar no escapa de ello. Por lo tanto, también existe la necesidad de diferenciar nosotros los maestros lo que es medición y evaluación, ya que por mucho tiempo ha predominado la medición en el contexto educativo, sin importar si el estudiante ha adquirido un aprendizaje autónomo y significativo, útil para desempeñarse exitosamente en su vida. En el entendido que el término medición, la descripción solo es cuantitativa de ese rendimiento del estudiante, expresado en letras, números, signos o palabras. Y este planteamiento comúnmente tiende a confundirse con el término evaluación, el cual es mucho más complejo e integral. Por lo tanto, mencionaremos algunos referentes que más se acercan a una evaluación científica, humanista, continua, permanente y en función de la realidad de los estudiantes. Tenemos entonces a Vygotsky, 1979, que señala que el aprendizaje es un proceso en esencia interactivo, pues presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los estudiantes aprenden de todo aquello que los rodea y pone énfasis particularmente en lo externo, sociocultural, y señala que el desarrollo ocurre siendo una trayectoria de afuera hacia adentro. Por otra parte, Lorty, 1973, lo asume como un proceso reflexivo del pensamiento, actitudes, creencias, habilidades y destrezas que denotan la potencialidad de los estudiantes. Hamilton, 1983, y su paradigma ecológico se preocupa por atender la interacción entre personas y su entorno. Para Panma, 1996, el construccionismo social demuestra que solo hay experiencia de aprendizaje cuando los estudiantes reflexionan sobre sus propias tareas y se incluyen en ellas como participantes activos construyendo su propio aprendizaje. De acuerdo también con la teoría de Ausubel, 1990, la evaluación se concibe como un proceso para la obtención de datos que ayudan al estudiante a situarlo en un nivel integral de conocimiento, actitud, personalidad e interés en función del propósito de la clase, de la planificación, del proyecto de aprendizaje, en función de la realidad y características de los estudiantes. De acuerdo con estos enfoques que son similares, que tienen la misma perspectiva, entonces la evaluación produce un verdadero aprendizaje siempre y cuando los contenidos, temas, referentes, actividades, estrategias sean significativos para el estudiante. Además de facilitar la evaluación también del docente, de su didáctica, de los recursos utilizados, del método, del programa. Entonces, en función de eso, el artículo 102, que es el enfoque, la perspectiva, la finalidad educativa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, dice, entre algunas cosas, la finalidad educativa debe desarrollar el potencial creativo de cada ser humano. Ese es el propósito del Ministerio de Educación, el propósito de la Escuela del Maestro, de la educación en Venezuela, desarrollar el potencial creativo de cada ser humano. Lo tenemos que hacer a través de nuestro accionar pedagógico, a través de nuestra práctica pedagógica y el pleno ejercicio de su personalidad para que sean actos en función de un contexto venezolano. Ok.
En cuanto a eso, la Ley Orgánica de Educación 2009, en su artículo 44, es más específica en cuanto a la evaluación y nos expone, nos plantea una conceptualización de la evaluación en función de la realidad del estudiante, y también refiere las características de la evaluación. Entonces vamos a escucharlo. La evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, sistemática, cual y cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Debe apreciar y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos, técnicos, humanísticos, el rendimiento del estudiante, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta los factores sociohistóricos, las diferencias individuales, y valorar el desempeño del educador y la educadora, y en general todos los elementos que constituyen dicho proceso. Luego, el órgano con competencia en materia de educación básica establecerá las normas y procedimientos que regirán el proceso de evaluación en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica. Las técnicas y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes son herramientas que usa el docente para obtener evidencias del desempeño de los estudiantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de técnica, nos referimos al cómo evaluar. Y en cuanto al instrumento, al con qué. Creo que lo estoy planteando de una manera más sencilla. Técnica, cómo evaluar; instrumento, con qué evaluar. Entonces, las técnicas e instrumentos constituyen entonces para nosotros los docentes una ayuda para obtener datos e informaciones respecto al estudiante. Pero en este caso el docente debe poner mucha atención en la adecuación de esto, pues una selección de una técnica o un instrumento inadecuado podría causar una distorsión de la realidad. Por eso hay que seleccionarlos según el tema a evaluar, las características de los estudiantes, según el momento, el espacio, el tiempo u otras categorías. Es decir, debemos seleccionar las técnicas de los instrumentos de evaluación que contribuyan siempre a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. Entonces ahora vamos a pasar a mencionarle algunas técnicas e instrumentos para la evaluación. Entonces iniciamos con las técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria. Comenzamos con la observación sistemática. Esta técnica permite mirar detenidamente los sujetos, objetos o fenómenos para llegar a un mejor conocimiento de los mismos, y mediante la obtención de datos generalmente difícil de alcanzar por otra técnica. Entre los instrumentos tenemos la lista de cotejo, que es un conjunto de preguntas o proposiciones sobre la existencia o ausencia de determinadas características que se quieren evaluar. La escala de estimación se caracteriza por permitir graduar la intensidad del rango a observar o evaluar. Pueden ser numérica, literal, gráfica, descriptiva. Tenemos la rúbrica de rangos, que en lugar de calificar a los sujetos, objetos, productos y cualidades de acuerdo a una escala absoluta, la escala de rango me permite compararlas entre sí, los diferentes indicadores. Este instrumento resulta útil cuando sus datos no han sido diferenciados de forma precisa, entonces lo hace de manera gradual. El registro descriptivo permite recabar información acerca de la ejecución de los estudiantes en distintos momentos de la clase. El docente establece previamente los aspectos a evaluar que luego son interpretados. El registro anecdótico. Este registro anecdótico posee características parecidas al descriptivo, pero en este caso se registran hechos imprevistos que se consideran importantes para comprender el comportamiento del estudiante.
se deben registrar tanto los hechos considerados como positivos como una situación difícil que se haya presentado en el salón de clase. Y gráfica de progreso. Permite registrar en qué etapa del aprendizaje se encuentra el estudiante. Es de mucha utilidad en la evaluación de procesos y en la evaluación formativa. Seguimos con la técnica pruebas pedagógicas, que son los exámenes y las pruebas escritas y orales, que pueden resultar un instrumento válido para la evaluación formativa si se utilizan como fuente de información complementaria y no única, como se acostumbra a hacerlo. Pues pueden aportar otros aspectos del trabajo de los estudiantes que no se aprecia con otra técnica. Un ejemplo, los aspectos formales de la escritura. ¿Cómo podemos hacerlo? Puede ser a través de una prueba escrita, pero no absolutamente para todos los momentos, todos los espacios y todos los temas. Tenemos entonces la prueba objetiva, la de desarrollo, respuestas libres, la práctica, las pruebas orales, los quiz. La técnica análisis de producciones escritas y orales. Entre las producciones escritas, informes, investigaciones, ensayo, trabajo comunitario, portafolios, la bitácora, trabajos individuales, trabajos colectivos, tareas, entre otros. El portafolio es una colección de los trabajos que el estudiante ha realizado en un periodo de su vida académica, lapso, trimestre, semestre, momento, año escolar o durante la ejecución de un proyecto pedagógico. Esta estrategia promueve la creatividad, la autorreflexión, el sentido de organización del estudiante. También estimula al estudiante a explorar y controlar su propio proceso de aprendizaje. La autoevaluación permite conocer el historial del aprendizaje del estudiante. Este instrumento de portafolio se utilizó mucho en la época de la pandemia, del distanciamiento social. También tenemos la bitácora, que es un registro detallado de las actividades realizadas en cualquier ámbito del quehacer educativo del estudiante. Permite recuperar información sobre el desarrollo de las actividades académicas. Y entre las producciones orales, diálogos, exposiciones, debates, simulaciones, dramatizaciones, producciones plásticas, producciones musicales, expresión corporal, expresiones artísticas. Técnica, entrevistas y encuestas. La entrevista es una conversación dirigida e intencionada a través de la cual se recoge una información sobre un tema o una situación determinada. Mediante la entrevista podemos obtener un dato que la persona por lo general no lo facilitaría por escrito. En este caso, el instrumento de la entrevista es el guión, donde están planteadas las preguntas. Es una guía de entrevista. La técnica encuesta permite la obtención de información referente también a un tema, problema o situación determinada, que se realiza mediante la aplicación, en este caso, de un cuestionario, de cuestionarios orales. Y los cuestionarios es el instrumento utilizado para que las personas viertan en forma escrita su opinión sobre un tema específico. En cuanto a la técnica esquemas y mapas, están los mapas mentales, conceptuales, semánticos, las redes semánticas, los cuadros sinópticos, entre otros. No podía faltar el boletín informativo, el cual expresa la valoración del aprendizaje y del desarrollo construido por el niño y la niña durante cada momento del año escolar o durante los 3 momentos del año escolar, tomando en cuenta el resultado arrojado según las técnicas e instrumentos utilizados para la evaluación de ese aprendizaje. Este instrumento se hace con el propósito, o se elabora, de ofrecer información a la madre, al padre o al responsable del niño y la niña sobre los avances y logros alcanzados en el aprendizaje. Entonces, para concluir, podemos reflexionar que, tomando en cuenta la pedagogía desde el enfoque crítico, esta nos orienta al compromiso que tenemos como docentes, agitadores e investigadores en entender el alcance de la evaluación dentro del proceso educativo, tomando en cuenta, como siempre, las diferentes visiones que tienen los niños y las niñas frente al mundo,
Por eso es necesario que se mejore la forma de entenderla y practicarla. Convencernos que la mejora no viene de un perfeccionamiento matemático, de los instrumentos de medida, de evaluación, sino de la reflexión, el análisis y el enfoque de su uso. Y con base a esto, se requiere una nueva mirada de la evaluación, según toda esta reflexión que hemos hecho anterior. Y podemos resumirla en varios tips. Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje para comprender las potencialidades desarrolladas por los estudiantes. No solo basarnos en los contenidos. Utilizar una diversidad de instrumentos, técnicas y estrategias que nos permitirán valorar el proceso de aprendizaje, no a las pruebas estandarizadas para evaluar el producto final. Comprender que la evaluación es un proceso permanente, continuo, reflexivo, que se debe apoyar en evidencias de diferentes tipos y opciones para garantizar ese proceso de aprendizaje, no al método de control y comprobar el aprendizaje solamente. Valorar de manera cual y cuantitativa y no a la mera calificación de resultados expresados en números o en letras. Debemos entender que la evaluación es producto de la interacción entre los diferentes actores que participan, permitiendo la reorientación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, no un resultado que solamente se ajusta a las decisiones del maestro de aula. También permite a los maestros, a la familia, a los mismos niños conocer los avances y logros, no a criterios estandarizados de evaluación. También esta mirada, este enfoque de la evaluación, permite analizar si la metodología que estamos ejecutando es la adecuada y nos evita hacer juicios definitivos. Valorar si el aprendizaje construido es significativo y con pertinencia social y usar esos resultados para tomar decisiones sobre cada estudiante y para reflexionar sobre la efectividad de esas técnicas, instrumentos, estrategias. No registrar en forma objetiva los resultados de las evaluaciones. También nos permite sintetizar el proceso de evaluación, que nos permite entender a nosotros los maestros o las maestras cómo está aprendiendo los estudiantes. No llevarlo a simples números y letras con símbolos mudos. Y en definitiva, evaluar todos y cada uno de los elementos que inciden en el proceso de aprendizaje nos permitirá abordar a ese ser humano, a ese niño o a esa niña con una visión integral, en equilibrio con los componentes curriculares y su contexto sociocultural. La concepción de esa evaluación vivida, sentida, reflexionada, pero científica, es propicia para lograr una participación plena y efectiva de la familia y demás miembros integrantes de ese contexto social. Y nos invita a nosotros los docentes a reflexionar en relación con la metodología empleada, al fin de considerar, reorientar, mejorar nuestra praxis educativa, a objeto de garantizar la permanencia del estudiante en el sistema educativo. Muchas gracias.